Dios les bendiga más. Damos gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Acompáñenme en su Biblia a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Lo voy a leer primeramente como texto base. Habacuc 3:2, que dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. En la ira acuérdate de la misericordia. Esta es la oración del profeta Habacuc, una oración que no es casualidad. No se distraigan con el bizcocho. Padre, te adoramos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Señor. Gracias por tu presencia maravillosa en medio de la adoración y por todo lo que ya tú has hecho, Señor, aquí en nuestras vidas, en medio de esta adoración. Gracias porque nos permites acercarnos delante de tu presencia, Señor, y estamos aquí, Señor, derramando nuestros corazones a tus pies, pidiéndote, Espíritu Santo, que seas, Señor, tú hablándonos por medio de tu palabra, que seas tú cortando, Señor, todo aquello que tenga que ser cortado, que seas tú enderezando todo lo que esté torcido, allanando todo lo que tenga que ser allanado por medio de tu palabra, Señor, para que en el nombre de Jesús podamos ver tu gloria en nuestras vidas. Señor, a ti te amamos, a ti te adoramos, a ti te bendecimos y solo a ti damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Te adoramos, Dios. Y vamos a la palabra del Señor, a Éxodo capítulo 32. Un capítulo maravilloso. Y como contexto de este capítulo, en este capítulo Moisés llevaba muchos días ya en el monte, estando con el Señor, donde Dios le estaba dando instrucciones, donde estaba hablando con Dios cara a cara, donde Dios mismo le estaba dando todas esas instrucciones, donde aún Dios mismo le estaba dictando por su dedo mismo escrito las tablas de la ley, dándole instrucciones detalladas de cómo Él quería que se hiciera todo. Y dice la palabra que Moisés ya llevaba muchos días en ese monte con el Señor, cara a cara. Usted puede imaginarse lo maravilloso que es esto. Moisés en ese monte, donde estaban esos truenos, esa nube, esa chequina del Señor, una gloria tan asombrosa como solo la de nuestro Dios. Y Moisés estaba allí tantos días y tantos días y tantos días y tantos días en la presencia de Dios cara a cara. ¿Alguien sabe que esto no es cualquier cosa? ¿Alguien sabe que esto no es cualquier cosa cuando Dios nos da instrucciones? Y Dios le entregó esas tablas por su mano misma. Sin embargo, ¿verdad? Conocemos esos mandamientos que Dios le entregó. Pero entonces nos dice la palabra del Señor que mientras todo esto glorioso allá Moisés ocurría en el monte Sinaí, allá arriba, comenzamos leyendo la palabra del Señor que dice: cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba tanto, cuando los israelitas vieron que Moisés se tardaba tanto en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron: vamos, haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos qué le sucedió a este tipo, Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Vemos un pueblo impaciente. Vemos un pueblo menospreciando al líder puesto por Dios. Vemos un pueblo pidiéndole al Señor: haznos dioses. Haznos dioses. ¿Usted puede creer esto, iglesia? Mientras este pueblo estaba viendo esa chequina del Señor tan gloriosa, se están juntando en su impaciencia alrededor de Aarón y diciéndole: haznos dioses. Qué cosa más increíble. Teniendo al Dios verdadero cara a cara, y le están diciendo al Señor: haznos dioses. Un punto teológico muy interesante es que ellos querían tipificar a Dios. Pero Dios ya les había dado la oportunidad a este pueblo de que ellos subieran al monte a hablar cara a cara con Dios. Dios les había dado ese acceso a este pueblo. Sin embargo, cuando el pueblo se acercó al monte y vio la santidad de Dios
Y el pueblo vio que había un Dios tan y tan santo que requería quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Hubo un pueblo que no estuvo dispuesto a hacerlo. Hubo un pueblo que no estuvo dispuesto a subir al monte. Hubo un pueblo que no estuvo dispuesto a pagar el precio. Que Moisés sí estuvo dispuesto. ¿Estamos aquí? Hubo un pueblo que no estuvo dispuesto. Entonces ahora ante la impaciencia están diciendo, haznos dioses. Teniendo la chequina de Dios allí, están diciéndole a Aarón, haznos dioses. Haznos dioses. Yo no sé si alguien puede entender la profundidad de esto, pero necesito que estemos aquí para que entendamos la poderosa palabra del Señor. Hubo un pueblo que no estuvo dispuesto. Y como no estaban dispuestos a pagar el precio, ahora están diciendo, vamos a hacer un Dios a nuestra manera. ¿Pasará esto hoy en día en el pueblo del Señor? ¿Pasará esto entre los creyentes? Que quizás hoy no estamos edificando dioses de barro, de tierra, pero queremos hacer un Dios a nuestra manera, a nuestra conveniencia. Un Dios en donde Dios dice que esto es pecado, pero como a mí no me gusta ese mandamiento, yo voy a hacer un Dios a mi manera, y para mí Dios nos dice eso en su palabra. ¿Vemos esto en el pueblo del Señor? En nuestra impaciencia podemos actuar como este pueblo, con nuestras acciones, queriendo hacer un Dios a nuestra manera. Y dice que Aarón les respondió, quítenle a sus esposas, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Y Aarón les respondió, quítenle a sus esposas e hijas los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos. Todos se quitaron los aretes que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Entonces Aarón tomó el oro, lo fundió, lo moldeó hasta darle la forma de un becerro. Y cuando los israelitas vieron el becerro de oro, exclamaron, oh Israel, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Atribuyendo la gloria de Dios a otra cosa. Tenemos que tener mucho cuidado con atribuir la gloria que le corresponde únicamente a Dios a otra cosa, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria con nadie. Y dice que al ver a Aarón el entusiasmo del pueblo, el pueblo que le pidió unos dioses, el becerro. Pero cuando Aarón vio que se emocionó tanto el pueblo con él y estaba tan contento, ¿qué hizo? No le bastó, edificó un altar también. ¡Wow! Prefirió agradar al hombre antes que a Dios. Cuando vio la gloria de ese pueblo, dijo, pues yo le voy a hacer un altar también. ¿Usted sabe que ese era el sumo sacerdote de Dios? Una cosa era ese pueblo, pero Aarón había estado bien cerquita de Moisés y sabía lo que era la gloriosa presencia de Dios. Sin embargo, cuando vio la adulación de un pueblo, le gustó más que agradar a Dios. Iglesia de Jesucristo, Iglesia de Jesucristo, hay que agradar a Dios antes que a los hombres. Y decimos amén. Pero vienen tiempos muy cercanos donde vamos a ser probados. Vamos a ser probados. De hecho, ya estamos siendo probados. Pero se va a poner peor. ¿Qué vamos a hacer ante el entusiasmo de un pueblo así? Dice que Aarón le edificó un altar frente al becerro y luego anunció. No le bastó con hacer el becerro, no le bastó con hacer el altar. Ahora él mismo planificó una fiesta. Mañana celebraremos un festival al Señor. Ahí está, amoldando el festival como a mí me gusta. Las cosas se hacen como Dios dice. Ya las instrucciones están dadas. Pero este pueblo se dejó llevar por Moisés. Dice que temprano, por Aarón, y temprano a la mañana siguiente el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Temprano a la mañana.
Y después todos celebraron con abundante comida y bebida, con la comida que le dio quién, con la comida que había provisto Dios. Y celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron a diversiones paganas. Y esos cultos de ellos eran todo lo sexual, toda la abominación que Dios le había prohibido a su pueblo levítico, ellos lo hicieron. Porque el pecado da luz, pecado. La palabra lo establece. Y dice que el Señor le dijo a Moisés, mientras todo esto está pasando, recuerden, allá está Moisés en la gloria de Dios, en la Chequina, muchos días disfrutando de todas las instrucciones que Dios le daba. Y dice que mientras Moisés estaba allá, el Señor le dijo, baja allá de la montaña, tu pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Qué pronto se apartaron de la forma en que les ordené que vivieran. Fundieron oro y se hicieron un becerro y se inclinaron ante él y le ofrecieron sacrificios. Y andan diciendo, oh Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Después el Señor le dijo, he visto lo terco y rebelde que es este pueblo. ¡Wow! Usted sabe todo lo que el Señor llevaba aguantando este pueblo. Ya era demasiado. Y miren lo que el Señor le dice a Moisés, que a mí esto me rompe. Ahora quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Después Moisés, haré de ti una gran nación. Vemos a Dios enojado diciéndole a Moisés, Moisés, quítate de en medio, para que mi ira feroz pueda encenderse contra ellos y destruirlos. Y después Moisés, haré de ti una gran nación. A mí esto me maravilla, porque estamos hablando del enojo de Dios. Y vemos un Dios que ante su enojo, porque este pueblo ya era demasiado, lo que Dios estaba viendo era demasiado, demasiado, demasiado. Y Dios está diciendo, ya es demasiado. Pero le está diciendo a Moisés, Moisés, quítate. Wow, ¿era Moisés impedimento para que el enojo y la ira de Dios lo consumiera así? Verdaderamente, ¿era Moisés un impedimento para que la gloria de Dios los consumiera en un instante, en un soplo? Y Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, quítate para que yo pueda echarle mi enojo. Usted puede entender el amor de Dios tan grande por sus hijos. Usted puede entender por qué estamos aquí, no hemos sido consumidos. Porque nunca han decaído sus misericordias. Alguien puede adorar a Dios y darle toda gloria, toda alabanza, toda exaltación, toda la honra, olvidarse de todo lo que está aquí, darle la adoración y verdaderamente entienda que por su misericordia no hemos sido consumidos, que es por su gracia, que no merecemos nada, que tenemos que sacar una alabanza de lo profundo de nuestro corazón, que derribe todo muro de ingratitud ante la misericordia de un Dios tan bueno y tan santo. Y Dios le está diciendo a Moisés, quítate. Pero ¿sabe lo que me maravilla más? Que no lo hizo nada más con Moisés. Hizo Dios con Abraham cuando tenía que destruir a Sodoma y Gomorra. Abraham. Y le da explicaciones a Abraham, que tiene que darnos explicaciones a ti y a mí. Él es Dios. El enojo de Dios. ¿Usted no le maravilla eso? Sí. A mí esto me rompe, iglesia. Vemos a este Dios que le dice a Moisés, quítate. ¿Y con Abraham qué pasó? Cuando ya el pecado de Sodoma y Gomorra eran tanto que querían violar hasta los ángeles de Dios. Que era tal abominación a Dios que ya el Señor dice la palabra en Génesis que se le rompió el corazón. Al ver tanto pecado ya Dios no podía más con este pueblo. Y Dios conversa con Abraham. Y Abraham le dice, Señor, al igual que Moisés, ten misericordia. Y empieza a decir, y si hubieran 100, si hubieran 50, si hubieran 10, ¿pero qué pasó? Había uno. Pero qué bueno es Dios,
que en un mundo que está corrompido por la idolatría, por los placeres de este mundo, hay un Dios que sigue escuchando las oraciones de su pueblo. Por eso es tan importante que haya una iglesia que entienda que hay que clamar. Que hay que clamar por esta isla, que hay que clamar por la familia, porque por uno que ore, no somos consumidos. Qué misericordia de Dios, consultándonos a nosotros. Gloria a Dios. Pero dice, vimos el enojo de Dios, pero dice aquí el versículo 11, pero Moisés trató de apaciguar al Señor su Dios. Oh Señor, le dijo, ¿por qué estás tan enojado? Qué clase de pregunta, ¿verdad? Qué bueno que Dios no le contestó como nosotros le contestaríamos. Todavía él no pregunta a Moisés, como si él no estaba viendo el pueblo. ¿Por qué estás tan enojado con tu propio pueblo? El que sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte. Moisés comienza a recordarle a Dios para que recordara todo lo que ya Dios había hecho. ¿Por qué dejar que los egipcios digan, su Dios los rescató con mala intención de matarlos en los montes y borrarlos de la faz de la tierra? Y mira lo que le dice Moisés al Señor, abandona tu ira feroz, cambia de parecer en cuanto a este terrible desastre con el que amenazas a tu pueblo. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac y Jacob. Tú mismo te comprometiste con ellos bajo juramento, diciendo, haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y entregaré a sus descendientes toda esta tierra que prometí darles, y ellos la poseerán para siempre. Entonces el Señor, ¿qué pasó? Cambió de parecer en cuanto al terrible desastre con que había amenazado destruir a su pueblo. Qué rápido cambió Dios de parecer con una simple intercesión. Amén. Qué cosa tan maravillosa. Aleluya. Y dice, enseguida Moisés se dio vuelta y descendió del monte, bajó cogiendo antes que Dios se fuera a arrepentir y mandar el fuego, y llevaba en sus manos las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, que nosotros conocemos como esos 10 mandamientos. Y dice que estaban escritas a ambos lados, por delante y por detrás, y estas tablas eran obra de Dios. Cada palabra estaba escrita por Dios mismo. Qué cosa tan maravillosa. Cuando Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo, exclamó Moisés, parece que hay guerra en el campamento. Pero Moisés respondió, no son gritos de victoria ni de lamento de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro y las danzas. Ardió de enojo. Entonces tiró las tablas de la ley y se hicieron pedazos al pie del monte. Yo voy a tener que volver a leer esto para que si alguien no lo entendió, lo entienda. Cuando se acercaron al campamento, cuando se estaban acercando ya desde lejos, y Moisés vio el becerro y las danzas, como estaban desnudos, haciendo barbaridades, mientras la chequina del Señor estaba allí, alrededor de un becerro de oro, Moisés ardió de enojo. ¿Usted ha ardido de enojo alguna vez? Ardió de enojo. Y entonces tiró las tablas de piedra al suelo. ¡Wow! ¿De dónde venía Moisés? De la presencia del Señor. De estar un montón de días en la gloriosa presencia de Dios. De haberle dicho a Dios, ¿pero por qué te enojas tanto? ¿Pero por qué tú tienes tanta ira? Si eso no... Pero cuando él lo vio con sus propios ojos, ardió de ira en un instante, cogió las tablas que le había escrito Dios mismo, las tablas de Dios, las extrayó y las rompió completas. El enojo de Dios, el enojo del hombre. El enojo de Dios, el enojo del hombre. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios.
Mediten eso. Moisés bajaba de la gloria de Dios. Y en un instante rompió lo que Dios había puesto en sus manos. En un instante. Y esta no fue la única vez que Moisés se enojó. Dice la palabra en Éxodo 16:20 que cuando el pueblo se quejó por no tener nada que comer, ¿qué pasó? Dios les envió maná y Dios le dio unas instrucciones al pueblo. ¿Cuáles fueron? Que le iba a mandar la provisión diaria, pero no podían guardar, porque la prueba era que tenían que confiar que mañana venía, porque Dios había dicho que así era, y que si lo hacían, ¿qué iba a pasar? Se iba a pudrir. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? No obedeció a Dios. Cogieron extra y guardaron. Dice la palabra, Éxodo 16:20, y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ellos para el otro día. Y crió gusano y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. ¿Tenía Moisés razones para enojarse? A mi juicio paciente estaba haciendo. Dice la palabra, Números 16:15, cuando los hijos de Elián se rebelaron contra la autoridad de Moisés, dice también, entonces Moisés se enojó en gran manera y le dijo a Jehová: no mires sus ofrendas, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Diciéndole a Moisés: no miren la ofrenda que te van a dar, ante su gran enojo. Cuando Dios le dijo a Moisés para vengar la nación de Israel contra los madianitas, y le dio unas instrucciones que no dejaran vivo ese pueblo, con un fin, pero ¿qué pasó? El pueblo tampoco obedeció a Dios. Números 31:14. ¿Qué pasó también cuando el pueblo se quejó que no había agua? El pueblo se quejaba de todo. Y vuelve el pueblo y se queja de que no había agua ahora porque estaban en el desierto. Y viene Moisés y vuelve ahora a Dios, y Dios le da unas instrucciones a Moisés y le dice: le vas a hablar a la peña, y cuando tú le hables, no solamente voy a proveer agua para este pueblo, sino hasta para los animales va a haber agua, a chorros, porque Dios no da poquito, Dios da en abundancia, en Él no hay escasez, a chorros. Pero ¿qué pasó con Moisés? Se enojó otra vez. Entonces, Números 20, 10 al 11 dice: luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca, y le dijeron: escuchen ustedes rebeldes, gritándole al pueblo, escuchen ustedes rebeldes, ¿acaso debemos sacarles agua de esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca, no una, 2 veces, con la vara, y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Y falta. Cuando Moisés se enojaba muchas veces, que tenía razones para enojarse, estaba fallando a Dios muchas veces. Estaba desobedeciendo el mandato de Dios, y dice la palabra que eso le costó. Ese enojo le costó a Moisés, y Dios le dijo: por cuanto no me santificaste, van a haber unas consecuencias que tristemente las conocemos, pero sabemos en ese salón de la fama en hebreo lo que Dios hizo con Moisés. Pero hubo unas consecuencias para el pueblo, hubo unas consecuencias para Moisés, y así mismo hay unas consecuencias para nuestra vida. Repito, había razones para Moisés enojarse. En nuestra vida hay razones para enojarnos a cada rato. Hay razones para enojarnos. Volvemos para atrás. Moisés bajaba de la gloria de Dios. ¿Y qué hizo? Tiró las tablas de Dios, lo que Dios había puesto en sus manos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Cogió el becerro y lo pateó. Cogió el altar y lo hizo canto. ¿Qué tiró? Las tablas de Dios. La palabra del Señor dice que en la ira del hombre no mora
no habita la justicia de Dios. Amén. La ira de Dios es justa, pero cuando tú y yo nos enojamos, ¿qué pasa? La justicia de Dios no existe. Herimos, laceramos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Que herimos el corazón de Dios, contristamos al Espíritu Santo. Somos necios. ¿Y usted sabe cuál es una de las almas favoritas de Satanás en la vida del creyente? ¿Vemos otra debilidad en la vida de Moisés? No la había. Porque a veces venimos en esta gloriosa presencia del Señor, estamos en el monte y no tenemos problemas de inseguridad, de ansiedad, porque Dios ha trabajado con eso y ya Moisés había confiado en Dios. Pero en la ira se estaba colgando. Nos pasa a nosotros que estamos en un culto glorioso aquí, todo el mundo habla lengua, todo el mundo danza, todo el mundo llora, todo el mundo sale tan maravilloso, te montaste en el carro y ya tuviste una situación con el esposo, la esposa, con el hermano y se chavaron las tablas de Dios. Dios nos dice, háblale a la peña y ya la pateamos. ¿Y qué hacemos? Herimos el corazón de Dios. ¿Qué hacemos? Es la alma favorita de Satanás en la vida de muchos cristianos. La inseguridad le enfrenta, la ansiedad le enfrenta. Pero no por nada la palabra no dice, no dejes que la inseguridad te controle para que no le des lugar al diablo. No dejes que la envidia te controle para que no le des lugar al diablo. No dice nada de eso. Dice, no dejen que la ira los controle para que no den lugar al diablo. ¿Y cómo el cristiano le da lugar al diablo? ¿Y qué más dice? Permitiendo que se prolongue. Es ahí donde el Señor le dice a su iglesia, ábrele a la peña. Háblale a tu esposa. Háblale a tu esposo. Pídele perdón. Pídele perdón. No te duermas enojado. No te vayas a trabajar sin hablar con él. Deja de ignorar que eso está en tu corazón y ven y háblalo conmigo, que yo sé que estás resentido. Ven y humíllate a mi presencia y quebranta tu corazón aquí, que estás dándole lugar a Satanás. Ven a mi presencia, que yo todo lo veo. Y sé que en tu corazón hay un resentimiento que no has decidido perdonar, que no has decidido venir a mi presencia y quebrantarlo en humillación. Y el Señor está diciéndole a su pueblo, ven, háblale a la peña. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Golpeándola. ¿Y dónde está ganando terreno Satanás en la vida de muchos cristianos aquí? En esto. Hagan una nube de pensamiento y date cuenta de lo que el Señor te quiere enseñar hoy. Porque yo me estoy dando cuenta de lo que el Señor a mí me enseñó. Ahora es menester que la iglesia entienda lo que el Espíritu Santo le está enseñando, para que no caigas en las acechanzas de Satanás que no son nuevas. No hay nada nuevo, no hay nada nuevo en Él, porque el único que todo lo hace nuevo se llama Jesucristo, se llama Dios. Pero Satanás viene con lo mismo. Un pensamiento. Uno, que permitiste que llegue al corazón. ¿Y qué pasó? Le diste lugar al diablo. ¿Por qué? Porque no fuimos obedientes a lo que Dios nos dijo desde el principio. No permitas que se prolongue. ¿Cómo no lo prolongamos? Tenemos que resolver el asunto con Dios de inmediato. Tenemos que quebrantarnos en su presencia y no solamente hablar, escuchar lo que Dios nos dice. Moisés tenía razón para enojarse, sí, pero Dios ya dio unas instrucciones y los cristianos que aman a Dios se hacen lo que Dios diga y punto. No hay opción para otra cosa. Es lo que Dios dice y punto. Nosotros morimos a nuestro libre albedrío. Y Dios le dijo, háblale a la peña, pero Moisés la pateó. ¿Y sabe qué pasa después? Las tablas de Dios, las tiró. Después que damos lugar a Satanás, nos enojamos con Dios mismo.
Primero es con la situación, con la persona y después con Dios. ¿Tenía Dios la culpa para que rompiera las tablas que Dios le escribió con su dedo? ¿Y qué tipifica eso? Que como estoy tan enojado y resentido, no voy a orar. No vamos a hacer altar familiar en esta casa. No vuelvo a mirarlo en la iglesia. No me acuerdo que tengo hermano. ¿Usted cree que Dios no ve eso? Esto es serio, iglesia. Tenemos que arrepentirnos de corazón y confesar nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Tiramos las tablas de Dios. No oramos, no ayunamos. No voy a la iglesia ese día porque estoy enojado con mi hermano y no llego. Es que yo no soy hipócrita. Estamos siendo hipócritas si no arreglamos el asunto con Dios, porque hay un Dios que no nos está viendo. Y es una de las armas favoritas que Satanás usa en contra de muchos creyentes. Y vuelvo y repito, ¿era Moisés un creyente frío? No. Era más caliente que todos nosotros que estamos aquí juntos. Pero tenía una debilidad. Ahora yo le pregunto, ¿esa debilidad es más grande que el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Esa debilidad, no hay un Dios que nos da su Espíritu Santo para que tengamos un fruto. Y en el fruto de Dios no está el enojo. El enojo descontrolado no habita en el fruto de Dios. Esto a mí me maravilla. Porque si hay alguien que tiene razones para enojarse, es Dios. La Biblia dice en el Salmo que Él está irado todos los días de su vida con el pecador. Pero todos los días, nuevas son cada mañana su misericordia. Todos los días Dios perdona. Y nosotros perdonamos. El Señor nos enseñó en la oración modelo: perdonen como yo los perdono. Perdonar no es una opción, es un mandamiento. Es un mandamiento. Poderoso es Dios. Maravilloso es Dios. Y nosotros, iglesia, estamos en la misma condición. Tenemos nuestro devocional, tenemos nuestro tiempo con Dios, pero actuamos como animales cuando nos enojamos. El Espíritu de Dios no parece estar en ningún lugar. Y si usted se da cuenta, te resentiste, permitiste que eso bajara el corazón, se convirtió en un enojo incontrolable, estallaste en ira y salió toda la familia de los frutos de la carne. Vino toda junta. Y cuando tú vienes a hacer, tú te miras y tú dices: Dios mío, pero te tienes que reprender tú mismo. Porque te das cuenta que esto salió de mí. Y yo le dije eso. Qué bueno que al salmista también le pasó y dijo, Salmo 73, cuando mi corazón se llenó de amargura, ¿a alguien le ha pasado? Y en mi interior sentía punzada. ¿Alguien ha sentido un coraje tan grande que tú sientes esas punzadas y que si no le digo algo, me consume? Viste que le ha pasado también. Sentía punzada. Y miren lo que el salmista decía: entonces era yo torpe y sin entendimiento. A mí nada más me ha pasado todo eso que el salmista está describiendo. Y le dice al Señor: y yo era como una bestia delante de ti. Está bien. Está diciendo el Señor, confesando su pecado. Permití que mi corazón se llenara de amargura. Permití seguir sintiendo todo este desastre. Y estoy yo torpe, sin entendimiento y como un animal delante de ti. ¿Sabes qué es lo más triste, iglesia? Que no es delante del hombre, que no es en nuestra intimidad. Es que hay un Dios que nos está diciendo en esta hora que sus ojos atalayan la tierra y Él todo lo ve. ¿Cómo cambiaría nuestra actitud en el enojo si entendemos esta verdad? La ira de Dios versus la ira de Moisés, la ira de nosotros los hombres.
Dios consultó a Moisés rapidito, Dios consultó a Abraham. Y nosotros, iglesia, ¿consultamos a Dios? ¿O hacemos, deshacemos, pateamos la peña, rompemos las tablas, subimos, bajamos? ¿Y después qué pasó? Nos enojamos con Dios mismo, que no tuvo absolutamente nada que ver. Y cuando tú vienes a ver, le diste tanto lugar a Satanás, que eres peor que un animal. Esto le pasó al salmista. El Señor nos dice en Efesios 4:25, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga sobre vuestro enojo. No den lugar al diablo. Cuando permitimos que nuestra mente sea dominada por el enojo, por otra cosa, que no es el Espíritu Santo de Dios, ¿por quién está siendo dominada? Por Satanás. ¿Y usted sabe qué? Satanás no tiene que poseer al creyente. Él no tiene que poseer, aunque cuando nos vemos enojados dice, Dios mío, necesito una liberación. Él no tiene que poseer al creyente. Él poseyó a Moisés. No podía. Pero simplemente con dardos a la mente y al corazón, con esos dardos de fuego, y si usted se pone a pensar en uno en particular, que desemboca todo lo demás, y tú sientes que todo es un caos, pero es uno. ¿Y quién es Satanás? ¿El padre de qué? De toda mentira. ¿Qué va a hacer Satanás siempre? Te tira un dardo para que te resientas, y después te va a zumbar 1,000,000 más. A la que le escuchaste uno y permitiste que te resiente y no lo reprendiste y lo echaste fuera, no fuiste a la presencia de Dios y le dijiste, trata conmigo, Señor, quita esto que yo sé que no te agrada, perdóname, confesar nuestro pecado. Viene una avalancha de muchos dardos, y cuando tú vienes a ver, hay una atadura espiritual en la vida del creyente, y estamos aquí sentados y hay cosas que todavía no hemos perdonado. Y estamos como que, Señor, está todo bien, estoy aquí en tu casa, levanto las manos, te adoro. Pero hay un Dios que todo lo ve y Él mira el corazón, el resentimiento. Y en esta hora el Señor nos está dando un mensaje a la iglesia. Hay que perdonar. Hay que ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, estoy resentida por esto. Este pueblo es difícil. Este esposo, esta esposa, este hijo, esta hija, este líder, este fulano. Es difícil. Pero esto no viene de ti en mi corazón. ¿Tú no quieres que esto more en mi corazón? Y quebrantarnos en la presencia de Dios todas las veces que sea necesario. Pero cuando nos resentimos, ya se hace costumbre que me enchispé con mi esposo, me enchismé, y me dormí así. Al otro día, quizás esa primera vez, me dio tristeza. Pero la segunda, la tercera ya no me importa. ¿Cómo se llama eso? ¿Alguien sabe cómo se llama? Hay una cauterización del espíritu que se convierte en una atadura que es espiritual. Y cuando usted viene a ver, estamos tan duros que nada nos mueve. Si alguien tenía razones para enojarse, era Dios. Pero Él controló su ira. ¿Y qué dice la palabra de nosotros? Airaos, pero no pequen. ¿Cuál es el problema? Que en la ira del hombre no mora la justicia de Dios. Amén. Que cuando usted y yo nos enojamos, no obramos como Dios dice que obremos. Y damos lugar a Satanás. La ira siempre la vamos a sentir. Es necesaria la ira. Pero la iglesia de Jesucristo necesitamos tener dominio propio. En la iglesia de Jesucristo necesitamos humillarnos y ser dominados solamente por el Espíritu de Dios. Necesitamos aprender las estrategias de Satanás para no caer en lo mismo. Porque si usted se da cuenta cuántas veces hemos tropezado en la misma piedra. Iglesia, es tiempo de despertar. Tenemos el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo. Tenemos el Guía de Guías, el Espíritu Santo. Tenemos el Consolador de Consoladores, el Espíritu Santo. Tenemos el Sanador de Sanadores, el Espíritu Santo.
¿Qué es imposible para Dios? Tenemos que entregarle eso al Señor. Otra característica del enojo de Dios tan maravillosa que nosotros tenemos que emular es que a mí me maravilla tanto porque desde el principio de la creación del mundo, ¿quiénes fueron los primeros que pecaron? Adán y Eva. Y mientras que Adán y Eva desobedecen a Dios, comen del fruto prohibido, se están escondiendo desnudos, porque ¿qué pasó? Conversaron con Satanás. Igual que usted y yo nos colgamos, conversando con Satanás. Comieron del fruto, pecaron, se escondieron. ¿Y qué hizo Dios? Los tuvo que sacar. ¿Pero por qué lo hizo? Esto es maravilloso. Luego el Señor Dios dijo, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Qué ocurrirá si toman del fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlo, el Señor puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que estallaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Este pueblo pecando y fallando a Dios, y la perfecta Trinidad hablando, diciendo, tenemos que sacarlo de allí. ¿Por qué? ¿Por un arrebato de ira de Dios? Los voy a expulsar. Por amor. Esto es tan maravilloso. Qué perfecto el amor de Dios. Esto es demasiado perfecto, iglesia. El pueblo fallando, pecando y Dios pensando en amor. El enojo de Dios. Y nosotros cuando nos enojamos, ¿somos capaces de amar al esposo, a la esposa, al hermano, al líder, a fulano, mengano, al extraño? El amor tiene que estar. Porque en la esencia de Dios no están planes de calamidades. Si tenemos un pensamiento que donde te veo la cabeza te quiero ver los pies, de que me lo hiciste me la paga, eso no viene de Dios. Y a veces ya vemos cristianos dentro de la iglesia que podemos pensar que esto está bien. Pero estos pensamientos no vienen de Dios ni agradan a Dios en lo absoluto. Dios pensando en el bienestar. Dios en su enojo capaz de amar. Iglesia, la ira la vamos a sentir y toda la familia. Pero nosotros tenemos un llamado de Dios a santificar nuestras emociones. Estamos aquí. Santificar nuestras emociones. ¿Usted está entendiendo? Santificar nuestras emociones, todas las que no agradan a Dios, antes que ellas nos sacrifiquen a nosotros. Antes que perdamos la tierra prometida que Dios está hablando para nuestra vida, por permitir eso. Y dice Santiago 1. Dice Santiago 1, creo que está. Que no permitamos, tengamos mucho cuidado. Y el Señor nos lo dice en esta hora. Que no permitamos que ninguna raíz de amargura brote. No permitamos que esa raíz crezca. Porque no solamente nos vamos a dañar a nosotros, sino vamos a quedar a dañar a los que están a nuestro alrededor. Y vamos a perder el cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. Este Dios tan perfecto, capaz de amar. Tenemos que santificar nuestras emociones antes que ellas nos sacrifiquen a nosotros. Maravilloso es Dios. Vemos al Señor Jesús cuando viró ¿qué? Las mesas en el templo. ¿Jesús pecó ahí? No. Porque Él supo canalizar su ira a lo que Dios nos llama a canalizarla. Que es todo aquello que es pecado, todo aquello que nos separa de Dios. Si nos vamos a poner a tirar cosas, a patear cosas, que es el resentimiento, el enojo, el orgullo, la soberbia, toda obra de maldad que quiera llenar nuestro corazón, nuestra vida, toda división entre el esposo y la esposa, toda división dentro de la iglesia, toda división dentro de la casa, toda mano que nos hace pecar. Ese es el llamado de Dios. Maravilloso es Dios. Vemos también a Pablo. Dice que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Esa imagen de que Pablo dice que se enardecía es la imagen de un toro listo para atacar.
Así que Pablo también experimentó el enojo. ¿Y qué hizo Pablo en Atenas? Cuando él llega y ve todo ese reguero de Dios, de idolatría, una cosa terrible, su espíritu se enardecía de ira. ¿Pero qué hizo? Rompió a patear medio mundo, a gritar. Comenzó a predicarles de quién, el Dios desconocido. Usó su ira, la canalizó, la santificó, y eso que lo iraba tanto lo usó para testificar de Cristo. ¿Sabe que la palabra dice? Amar al fácil, sencillo. Eso lo hace hasta el más impío y más incrédulo. Pero solamente los verdaderos hijos de Dios, como nos dice el pastor a cada rato, vamos a amar al difícil. El difícil no siempre va a ser el extraño, a veces va a ser uno bien cercano. Y tenemos que amar. Y dice la palabra que el mundo va a saber que nosotros somos hijos de Dios cuando hagamos eso. No cuando vean los dones, no cuando vean cosas, cuando vean qué, que amamos de verdad. ¿Cómo vencemos esta ira y el enojo a la manera de Dios? No es un sentimiento, se decide. No hay una oración, no hay un 2, 3, 4. Es una decisión que el pueblo de Dios tiene que hacer todos los días de su vida. Así como Dios nos perdona a nosotros todos los días. Y no podemos permitir que el enojo se prolongue. Dios no entenderá siempre con el hombre. Es una decisión que no la vamos a sentir en lo absoluto. Que yo no te quiero ni mirar, yo no quiero ni pensar que tú existes, pero porque amo a Dios más que a ti, lo voy a hacer. Y cuando lo hacemos, se van a caer las murallas. Cuando lo hacemos, se van a romper las cadenas que Satanás quiere atar nuestra alma. Cuando lo hacemos, vamos a llegar a la tierra prometida en el matrimonio, vamos a llegar a la tierra prometida en el ministerio, vamos a llegar a la tierra prometida de lo que Dios quiere en el trabajo, vamos a llegar a la tierra prometida de lo que Dios dice sin impedimento. Amén. Proverbios 16:32 dice: mejor es el que tarde en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Alguien lo entendió? Amén. A Dios no le impresiona que conquiste ciudades. Dios quiere que conquistemos nuestro enojo. Amén. Que seamos como Él, tardos para la ira, grandes en misericordia. Necesitamos quebrantar nuestro corazón todas las veces que sea necesario. Necesitamos identificar cuando estamos faltos de oración. Y el Espíritu de Dios no lo vemos, tenemos que escudriñar nuestro corazón. Y qué maravilloso que necesitamos también saber cuando tenemos que callarnos la boca y salir corriendo como José para no pecar tampoco en eso. Y qué lindo que Dios nos dio el ejemplo. En Éxodo 33, Dios le dice a Moisés: Moisés, yo te voy a mandar un ángel. Que lo lleve a la tierra, entre. ¿Qué le mando a mi ángel? Porque si yo me voy con ustedes, temo que yo coja este pueblo en el camino y... porque ya es demasiado. Que Dios es tan sabio. Y nosotros podemos hacer eso, reconocer cuando nuestra ira es tan grande que doy un paso para atrás, me voy a orar con Dios, no voy a seguir. Esto es maravilloso. Tenemos que seguir recordando que Satanás es el padre de toda mentira. Cada vez que usted esté experimentando enojo, recuérdese, Satanás es el padre de toda mentira. Y pregúntese, ¿qué de esto es la verdad de Dios? Y hasta que usted no tenga una respuesta y esté libre de resentimiento, no deje de orar. No deje de ayunar. No deje de adorar. Y yo le aseguro que Dios lo hace. No podemos convertir que esa atadura de la ira se convierta en una raíz de amargura en nuestro corazón. Se lo vuelvo a leer. Mirad bien, no sea alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Esto está muy fuerte. Mirad bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Si usted y yo no alcanzamos la gracia de Dios, estamos perdidos. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos se han contaminado. Iglesia, necesitamos esa armadura del creyente para luchar contra los dardos de Satanás, y hay una en particular,
la coraza de la justicia. Tenemos que ponérnosla todos los días de nuestra vida. Y esa coraza de la justicia tipifica la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No es la santidad que el mundo ofrece, es la santidad que enseña la palabra. Y esa coraza de la justicia es la santidad. Si nosotros queremos vivir en santidad, tenemos que trabajar con nuestras emociones. Tenemos que trabajar con nuestro orgullo. Tenemos que estar de acuerdo con Dios y confesar nuestros pecados. Tenemos que ir en arrepentimiento a la presencia de Dios. No es como que no pasó nada y sigo. Tenemos que pedirle a Dios perdón cuando nosotros nos acostamos enojados, cuando nosotros pateamos la peña, cuando nosotros rompimos las tablas. Y confesarle a Dios, Señor, fui como un animal, o peor que eso, porque los animales se portan mejor. Fui lo peor. Y humillarnos en arrepentimiento, porque no engañamos a Dios. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento, una metanoia. Tenemos que entender que eso no agrada a Dios. Dice la palabra del Señor: controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo de los necios. Amén. Dice también: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes, todos nosotros, deben ser rápidos para escuchar y lentos para hablar y lentos para enojarse. Además, dice también: no pequen a dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Dice también: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Líbrense de toda amargura. Amén. Que dice: esperen a que yo les quite la amargura, esperen a que yo les quite la ira, esperen a que yo obre. Es un mandato a nuestra vida que nos toca a nosotros. Quítense toda amargura. Tenemos que ir a la presencia de Dios y arrancarlo. Quítense toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnia y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Y para terminar, este versículo que me maravilla y que tenemos que emular nosotros, dice: cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa. El llamado de Dios a nuestra vida, a tener el enojo ¿de quién? De Dios. Cuando Dios se enoja, el enojo pronto se le pasa. Pero cuando ama, su amor dura toda la vida. Amén. El llamado de Dios a nosotros hoy. Tenemos que ser, que se nos pase pronto el enojo. Va a venir, pero nosotros Dios nos comisiona ¿qué? Santificar nuestras emociones. A no ser como Moisés, que le costó no entrar a esa tierra prometida, que tiró las tablas de Dios, que pateó la peña, que desobedecía a Dios. Sino que el enojo se nos pase pronto y que nuestro amor sea como el de Él, que dure para toda la vida. Tal vez lloraremos por la noche. Iglesia, mientras hacemos esto nos vamos a pegar las rodillas. Vamos a llorar en el camino de la frustración de: Señor, me volví a caer, volví a enojarme, volví a resentirme. Pero tenemos que seguir haciéndolo. Y tal vez lloremos en la noche, pero en la mañana vamos a estar felices. Cuando nos proponemos agradar a Dios de todo corazón, vamos a estar felices en la mañana. Padre, gracias, Señor, por esta confrontación, Señor, que me diste a mi vida primeramente por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre, Señor, llegas a tiempo a nuestra vida para enderezar todo aquello que está torcido, todo aquello, Señor, que está dañando, Señor, porque tú nos amas, Señor, con un amor tan grande, tan ancho, tan alto y tan profundo, tan inexplicable, que eres paciente con nosotros. Señor, en esta hora te pedimos perdón. Confesamos a ti nuestro pecado, Señor, de tantas veces ira, enojo, resentimiento, de tantas veces que permitimos, Señor, que nuestro enojo se prolongue. Te pedimos perdón y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú hagas germinar esta semilla de tu palabra en nuestra vida. Señor, que tú remuevas toda raíz de amargura, todo espino, todo aquello que no te agrada, y que en el nombre de Jesús, Señor, esta palabra la podamos hacer realidad.
Que tu Espíritu nos las traiga a memoria cuando somos probados y podamos ponerlas por obra, Señor. A ti te amamos, a ti te adoramos y te honramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.